Naturaleza para el bienestar. Hola a todas y todos, en nombre del equipo Naturart, financiado por Valentín Letelier, Universidad de Chile, quiero presentar a nuestra invitada de hoy, la profesora Claudia Cerda, ingeniera forestal y máster de la Universidad de Chile y doctora de la Universidad de Göttingen, Alemania. Claudia, bueno, se especializó en economía ambiental y desde las ciencias sociales ha estado contribuyendo a entender cómo la sociedad chilena percibe el valor que tiene la naturaleza y cuánto está dispuesto a cuidarla. Bienvenida, Claudia. Como parte del equipo Naturart, queríamos que nos pudieras contar algo sobre esto y la primera pregunta en relación a cómo crees que la sociedad ve la naturaleza el día de hoy. ¿Cuánto estamos preocupados de la naturaleza que nos rodea? Hola Cristóbal, muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema que siempre, ¿no es cierto?, nos interesa y nos motiva, sobre todo en estos tiempos. Respecto a tu pregunta, yo creo que hoy día la sociedad tiene más información, claramente, sobre la importancia que la naturaleza tiene. Ves muchos más esfuerzos desde el sector científico en transmitir la importancia, también hay esfuerzos desde el ámbito más político, ¿no es cierto?, de salir con mensajes claros a la sociedad. La pandemia nos puso también, de alguna forma, en una situación de tratar de entender o nos obligó un poco a darnos cuenta que no somos independientes, ¿no es cierto?, de lo que hacemos o le hacemos a la naturaleza, ¿no? En términos de cómo son nuestras acciones. Y por lo tanto yo creo que hay más información, la sociedad está más informada. Veo desde mi experiencia que incluso los papás y las madres están muy preocupadas, ¿no es cierto?, o cada vez más de acercar a sus hijos e hijas a entornos naturales, pero siento que aún estamos débiles en lo que hacemos para que nuestro comportamiento sea un comportamiento que respete límites ecológicos. Ujú. Y siento que en muchos casos probablemente aún está muy centrado en el reciclaje, que es algo que se transmite incluso en los colegios y a los niños y niñas, pero probablemente en sus casas no se ha dejado de consumir como se consume, ¿no es Claro. cierto?, habitualmente. Ujú. Entonces el tema tiene que ver con el consumo y probablemente la gente se pregunta, ¿y qué tengo que ver yo con la biodiversidad? Yo vivo feliz, ¿no es cierto? Pero todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la biodiversidad, con la naturaleza. Lo que compramos, lo que vestimos, lo que comemos, tiene una raíz ecológica. Ujú. Por lo tanto, no solamente tenemos que enseñar sobre reciclaje, que creo que está muy bien, pero claramente hay que atacar o incentivar más bien cómo consumimos, qué Ujú. consumimos. Yo creo que ahí aún nos falta y estamos bastante lejos de tener conductas, ¿no es cierto?, que sean más proambientales, Más responsable. Y tú mencionabas más la responsables. pandemia. ¿Cómo crees que ha afectado estos 2 años de encierro, de pandemia, la percepción de la gente, su relación con su entorno y la naturaleza? Yo creo que depende de los grupos de personas a los cuales que uno es los que podría pensar. Claramente a quienes siempre buscan un contacto con la naturaleza, ¿no es cierto?, los afectó tremendamente. Hay personas que viven siempre en contacto con la naturaleza en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Y ahí claramente hubo efectos importantes probablemente en términos psicológicos, ¿no?, en términos físicos, en términos incluso espirituales. Eh, para quienes probablemente no están en la vida cotidiana en tanta relación, claramente la tecnología pudo haber afectado, ¿no es cierto?, más aún esa desconexión, ¿no?, con la naturaleza. Eh, y, y es preocupante porque la única forma de entender la relevancia que tiene es conectándonos con ella, ¿no? Y por lo tanto, ahí probablemente la tecnología siendo útil nos genera costos importantes en términos de fomentar más aún, ¿no?, esa desconexión. Ujú. Tú mencionabas algunos de los beneficios de la naturaleza, que nos, ¿no es cierto?, todo lo que nos subsidia. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso y cómo se miden, cómo se cuantifica? Me imagino que debe ser muy complejo eso también.
La naturaleza está presente a cada momento en nuestra historia de vida, desde que nacemos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en qué beneficios, el agua, la madera, el aire que respiramos, la belleza de los paisajes, el canto de las aves, ¿no? El aire limpio, los bosques, todo el arte a través de la naturaleza. Hay libros que se dedican, que se inspiran en naturaleza. La poesía que leemos, son tantos los beneficios, algunos nos parecen obvios, ¿no? Pero son trascendentales, como el agua, ¿verdad? Que recibimos, y algunos que no vemos claramente y que ni siquiera probablemente la sociedad sabe que existen, como la polinización, el ciclo de nutrientes, la regulación de los ciclos hidrológicos, eh, todos los ciclos ecológicos para producir nuestros alimentos. Muchas veces nosotros vamos y compramos nuestro alimento y no entendemos o no razonamos qué hay detrás de ello, ¿no? Cuántos insectos estuvieron en su producción, por ejemplo, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de beneficios, algunos los vemos y los apreciamos, y otros que son clave para nuestra subsistencia los pasamos muchas veces por alto. Claro, y están en todo orden de cosas. Muy Todos, los muebles que tienes presente. en tu casa, ¿no? Tantos beneficios La formación del que nos suelo. rodean y que, claro, que forman parte de los alimentos, Ujú. los ¿Y alimentos, tu cómo, ropa, la fibra, todo. y claro, está presente en todo, ¿no es cierto? Es muy importante y tú te dedicas precisamente a medir, a tratar de cuantificar esta contribución que nos otorga la naturaleza en todo. ¿Y qué complejidades tiene? ¿Cómo se mide? Si nos puedes contar someramente también. ¿Y qué complejidad hay con eso? ¿Y cuánto de eso a veces no se puede medir o se intuye o queda fuera de la ecuación solamente? Sí, nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, tratando de medir eh, la importancia de estos beneficios para distintos grupos humanos. Eh, a veces medimos, pero también nos interesa entender cómo percibe la sociedad estos beneficios, o no los percibe, ¿no es cierto? ¿Y qué hace que lo perciba o no? ¿Qué factores son determinantes? Cuando intentamos medir, claramente hay distintos enfoques. Podemos medir en términos económicos, también podemos tener algunos indicadores no económicos, ¿verdad? Culturales, por ejemplo, y cada arista tiene desafíos importantes. Claramente no podemos medir esa importancia siempre económicamente, porque no tiene ningún sentido. O sea, hay beneficios espirituales relativos a la cohesión social, al desarrollo espiritual, que claramente son tremendamente importantes, pero no tiene ningún sentido medirlos económicamente. Pero sí podemos usar, ¿no es cierto?, o podemos trabajar con otras corrientes de valoración o de entendimiento de esa importancia. Y ahí, ¿no es cierto?, hay enfoques etnográficos, antropológicos, sociológicos que nos permiten trabajar siempre conectándonos con la dimensión biológica. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y cuando trabajamos tratando de entender qué hace, ¿no es cierto?, que las personas estén más conscientes o no de lo que nos brinda la naturaleza, ahí hay también distintas estrategias, pero nos hemos dado cuenta que si en tu vida, en tu infancia, no tuviste experiencias directas con la naturaleza, ¿qué significa eso? Que fuiste a un bosque natural, que observaste ballenas, que te admiraste viendo una alerce, o una araucaria, o un insecto, ¿no? Con lupa, ¿no es cierto?, en algún espacio natural, no vas a tener conciencia de la importancia de la naturaleza en tu vida adulta, o es muy difícil adquirirla después, ¿no? Entonces el contacto directo es trascendental, más que tu nivel de estudios o tus ingresos. El contacto directo de niños y niñas favorece conductas proambientales. Eso lo hemos testeado a través de modelos con distintos estudiantes en los magísteres, por ejemplo, que trabajamos. Y es un patrón que también se da en la investigación internacional. Entonces, no da lo mismo dónde uno lleva a sus hijos e hijas.
Y si tienen este contacto, es una variable determinante respecto a tus actitudes proambientales posteriormente. Entonces, creo que los padres hoy tenemos que estar preocupados y preocupadas de qué se les enseña en los colegios en estos temas a nuestros hijos. Hay que estar mirando qué se les está entregando. Y claramente profesores y profesoras de ciencias biológicas son clave, ¿no? en esa formación. Eso es lo que nosotros podemos ver. De la educación ambiental. Ambiental en contacto directo, fuera del aula. Contacto directo, claro. Exacto. Fuera del aula, sí, es trascendental, lo hemos comprobado. Qué bien. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha interesado, ¿no es cierto?, en la conservación de la naturaleza? Por ejemplo, que pudieran usar como un argumento una bajada para que puedan convencer a otros de la importancia de cuidar a la naturaleza, incluso aunque sea urbana también. A ver, yo creo que tenemos que entender que gran parte de los problemas que enfrentamos hoy día como humanidad tienen una raíz ecológica, claramente. El sobreconsumo, la contaminación, ¿no? Todo tiene una raíz ecológica. Nuestras enfermedades muchas veces tienen que ver con cómo nos alimentamos, porque alguien podría pensar que tengo que ver yo con la biodiversidad, y todos los alimentos, la agricultura es trascendental en el estado de la biodiversidad actual. Por lo tanto, yo creo o yo invitaría a las personas a informarse sobre las cadenas ecológicas de lo que hacen o consumen. Yo creo que eso es un aprendizaje que no es trivial y que no siempre está tan a la mano, ¿no? Entonces, yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo en las cadenas, ¿no? de lo que consumimos. Yo creo que el consumo es un tema importante, trascendental. ¿Cuánto necesitamos para vivir? ¿Sí? Y eso implica muchas veces volcar tus formas, tus hábitos, que creo que tenemos que estar dispuestos a eso. Eso tiene que ver con límites ecológicos, claramente, ¿no? O con por lo menos hacernos conscientes de ello. En términos urbanos, yo creo que claramente la naturaleza es vital para personas que viven en ambientes urbanos, que es la mayoría, ¿no? En el mundo, e incluso en nuestro país también, de poder acercarnos, ¿no es cierto?, a entornos que sean naturales y poder resguardar estos espacios verdes, que claramente no están en toda nuestra ciudad, ¿no? No tenemos verdes en todas nuestras comunas, y claramente es muy gatillante tener y poder mantener, ¿no es cierto?, estas estructuras ecológicas para el bienestar. Y ese bienestar no siempre lo vamos a percibir, pero claramente estamos dependiendo de eso, ¿no? De estos entornos, de que exista vegetación, que es clave para descontaminar, buscar lugares tranquilos, ¿no? Donde no hay ruido, por ejemplo, es determinante. Y tener un desarrollo más a escala local en espacios urbanos. Pero hoy día estamos invadidos de estas mega, ¿cómo se dice?, cadenas, ¿no? Claro. Que también deterioran el tejido local a nivel comunitario en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que todos los esfuerzos locales de conservación nacen desde lo más local, ¿no? Desde abajo, y yo creo que es importante mantener esos tejidos o esa cohesión social para poder dialogar y fortalecer, ¿no es cierto?, los vínculos con la naturaleza. A nivel territorial también. Exacto. Exacto. Sí. La última pregunta, un poco la relación entre el arte y la naturaleza a lo largo del tiempo. No sé si nos puedes contar algo, cómo lo ves. Desde lo que sé, porque claramente no soy artista, pero tengo algunas impresiones, ¿no? Siempre a través de la historia, han habido relaciones entre el arte y la naturaleza, ¿no? El arte en sus múltiples manifestaciones, la poesía, por ejemplo. Tenemos poetas que hablan de la naturaleza, ¿sí? También tenemos claramente
Hoy día veo que hay mayor interés, desde lo que a mí me toca ver en el ámbito científico. Los grupos científicos se han dado cuenta que necesitan el arte para poder comunicar sus hallazgos, porque no siempre la ciencia es buena en eso, ¿no? Y por lo tanto veo que hay amplias oportunidades hoy de poder interactuar entre ciencia y arte. Yo creo que el rol del arte en sus múltiples manifestaciones es clave hoy día para poder concientizar a la sociedad respecto a la importancia que tiene la biodiversidad, ¿no? Y yo creo que hoy día, si no hacemos entre la academia, que es lo que a uno le toca ver, esos puentes con el arte, nos vamos probablemente a ir quedando atrás y a mí me parece trascendental, ¿no es cierto?, ese trabajo colaborativo donde, donde finalmente tú logras transmitir, ¿no es cierto?, desde una forma más sensible o más estratégica también tus hallazgos de tus investigaciones a la sociedad. Y hay un montón por hacer ahí, pero veo que hay grupos que ya lo entendieron, grupos académicos y científicos, y están con notables artistas, ¿verdad?, de larga trayectoria, o algunos que están partiendo en el arte en esa dirección. Los niños y niñas se motivan con el arte, ¿no? También, aprendiendo de la naturaleza. Entonces yo creo que hoy día el arte es trascendental para poder conservar. Sin arte creo que no lo podemos, estamos lejos de hacer esta concientización, ¿no? Por lo tanto me parece relevante. Y manifestaciones de arte a través de la historia tenemos muchas. Hay libros, ¿no?, donde claramente la poesía se inspira en la naturaleza. Así es que, no, ahí van de la mano, codo a codo. Excelente. Sí, bueno, ese es precisamente el espíritu también del proyecto Naturarte. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos a la profesora Claudia Cerda por esta entrevista y bueno, saludos y atentos a otra cápsula de Naturarte. Hasta la próxima. Súper. Muchas gracias, Cristóbal. Naturart, arte y naturaleza para el bienestar.